Muy buenos días a todos. Gracias por conectarnos a este webinar que hemos titulado Descubre las claves de rentabilidad en tu plan de formación. Me acompaña aquí Ricardo, que va a ser el ponente de este webinar. Como conocéis, yo soy Jesús Lupérez, soy responsable de formación de aquí de FA, entonces pues nos consideraba oportuno realizar este webinar para que todos conocieseis esta metodología que tenemos aquí pues, un Pere Burgos que nos lo puede, digamos, facilitar y nos lo puede resolver, ¿vale? Esta jornada la introducimos dentro del cuarto acuerdo marco de competitividad e innovación empresarial en Castilla y León, que desarrolla FAE junto con sus organizaciones, digamos, colaboradoras en Castilla y León, las 9 organizaciones empresariales de Castilla y León, ¿vale? Lo marcamos dentro de su eje 10, que se llama Capital Humano e Información. No os voy a leer de qué va, lo tenéis ahí todo en la página web, ¿vale? Lo que es importante es, os voy a contar un poco de qué va a ir nuestro webinar hoy, ¿vale? Es para descubrir las claves de rentabilidad en el plan de formación. Siempre tenemos en las organizaciones que la formación siempre es lo más importante, pues, o de las cosas más importantes, pues ver qué recursos le damos y cómo podemos llegar a que realmente eso sea lo más importante. Y el ciclo un poco de vida de las acciones formativas y todo el tema importante de medir el resultado con una metodología contrastada y especializada denominada ROI para ver todo el tema de resultados y la cadena de valor de las acciones formativas, ¿vale? Nos lo va a contar hoy aquí Ricardo Gutiérrez Barbás, que es consultor experto en aprendizaje y en el desarrollo de todo el tema de organizaciones y ha trabajado más de 27 años en equipos de recursos humanos, tanto en pymes como en grandes empresas y multinacionales, y está certificado en la metodología ROI para todo el tema de proyectos de capital humano especializado en temas de formación. Entonces, gracias por acudir y por darnos estas pinceladas, ¿vale? Como os marcábamos ahí, pues es un poco de cómo puedo priorizar en las acciones de formación, es un poco lo que teníamos puesto. Paso aquí la presentación para que lo podáis ver un poco. Cómo puedo priorizar entre unas acciones de formación y otras, o sea, qué rentabilidades tengo unas y otras, y cómo medir realmente los resultados de un curso o de un programa y si se puede medir, si es difícil, si no es caro, si es barato o qué rentabilidades tengo en eso que parece una cosa un poco más, menos tangible, menos de tocar, pero que hay una metodología que sí que nos puede ayudar a sacarlo, ¿vale? Y otra pregunta que es si es posible llegar a determinar el impacto en el negocio de las acciones formativas. O sea, qué impacto tienen nuestras acciones de formación sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa, ¿vale? Yo nada más que contarte, te voy a dar la bienvenida, recordar 4 tips o 4 temas que tenemos para hoy. Os vamos a hacer un par de preguntillas para conoceros un poco. Tenéis ahí el tema del chat y el apartado de preguntas para cualquier tipo de preguntas que os podamos hacer, luego al final las vamos resolviendo. Y al final, pues una encuesta de finalización para todo el tema de la vida del webinar. Y en una de esas preguntas, el ponente pues, nos va a hacer un pequeño regalito que es si alguien quiere o está interesado en que se ponga en contacto con ellos para hacer una hora o una consultoría en vuestra empresa por parte del ponente sobre los temas relacionados de la jornada o de otras cosas, pero bueno, lo relaciona con la empresa, con la jornada, perdona. Y nada más, yo le doy paso a Ricardo, aquí tienes el control, muy bien, y todo por ahí, ¿vale? Voy a pedir. Pues muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a FAE y a vosotros, al equipo de FAE, porque la verdad que da gusto trabajar con vosotros. Lo ponéis realmente fácil. Y por abrirme las puertas de vuestra casa para poder desplegar este webinar. Bueno, vamos a hablar de eso, de claves de rentabilidad del plan de formación. Lo que pretendo es trasladaros de alguna manera mi visión elaborada, construida y todavía construyéndose a lo largo de estos años de trayectoria. Sobre esas 4 claves os voy a invitar a hacer alguna reflexión, ¿vale? Pero no va a ser todo intangible, no va a ser todo, digamos, de menos valor o que podría pensarse que tiene menos valor, sino también vamos a hablar de algunas herramientas que podéis empezar prácticamente a usar hoy mismo, ¿no? Y de eso se trata también, de tener un enfoque práctico. Bueno, vamos allá. Lo primero
Una pincelada sobre Talent Reset. Aquí hay una estadística de la Oficina de Estudios Económicos americana, tiene ya un par de años o 3 de antigüedad, pero por lo que he visto en los últimos años ha variado muy poco, que habla de el gasto a nivel mundial en formación y desarrollo que tienen las diferentes organizaciones. Cuando digo organizaciones, por aclararlo, me refiero a cualquier tipo de organización, incluso las administraciones públicas. También aquellas que trabajan sin ánimo de lucro, etcétera, ¿vale? Y lo mismo cuando hable de criterios de negocio, lo digo desde un punto de vista organizacional, de consecución de objetivos de la organización, no solamente referido a negocio de aquellas organizaciones que tienen ánimo de lucro. Bueno, a juzgar de muchos expertos, hay también varios estudios por ahí, dicen que el 90% del conocimiento y habilidades que se pretendía ganar con esa dedicación de recursos, con todo ese dinero que se destina a formación y desarrollo, se termina perdiendo por diversos motivos. Hay otros estudios que hablan del 75, del 65% de este scrap learning o de este aprendizaje chatarra o aprendizaje basura que no llega a concretarse en las organizaciones, no llega a impactar, por denominarlo de alguna manera. Y por eso nace Talent Reset, porque yo también he vivido eso a lo largo de mi trayectoria, a lo largo de mi carrera. He trabajado, como comentaba Jesús antes, en organizaciones de diverso tamaño, en diversos sectores, y he visto que se producía ese fenómeno, ¿no? Que se ponían recursos en unos sitios más, en otros menos, para desarrollar la formación y no terminaba de impactar, no terminaba de generar un resultado o algo tangible que se pudiera ver en términos organizacionales, ¿no? Entonces, bueno, por eso nace Talent Reset como consultora de transformación que ayuda a crear valor añadido y retorno efectivo de la inversión en proyectos de formación y desarrollo. Y lo hacemos generando ecosistemas. Luego hablaremos de este concepto de ecosistema de formación y desarrollo para conseguir finalmente que la formación, digamos, trabaje o poner a trabajar la formación para que funcione como un negocio dentro del negocio. Es decir, para que se comporte como aquellos mecanismos o aquellos departamentos de la organización que generan ingresos o vigilan los ahorros, ¿no? De alguna manera que impacte en la cuenta de resultados de las organizaciones. Vamos a empezar primero con un sondeo sobre vuestro perfil profesional. Muy sencillo. Dejamos 30 segundos para que marquéis la opción que más se corresponde con vuestro perfil profesional actual. Y ahora os explico por qué hacemos esto. Unos 30 segundillos, un minuto. Tenemos ya, hay 9 personas que han respondido, 10. Unos segunditos más para responder. Vale. 5 segundos más. Bueno, hacemos esto porque, en principio, la webinar podría pensarse que, hablando de formación y desarrollo, puede estar dirigida, puede estar destinada a perfiles de recursos humanos, pero me alegra mucho ver que hay otro tipo de perfiles porque en ese concepto de ecosistema de formación y desarrollo, en Talent Reset vemos que el tema de la formación implica y aplica a todas las partes interesadas de las organizaciones, a mandos intermedios, a contribuidores individuales, a los máximos responsables directivos, a los responsables financieros y, por supuesto, a los responsables de formación y desarrollo y de recursos humanos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en las organizaciones actualmente es que parece que esto es un tema exclusivo de recursos humanos. Y ahora, cuando exploremos esas claves de rentabilidad, vamos a ver cómo no es así, en nuestra opinión. Todo es discutible, evidentemente, pero en nuestra opinión no es así. Lo vamos a explicar. Vale, pasamos
Vamos ya con la primera clave. Este es el roadmap que vamos a tener hoy. Me lo salto porque lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de mentalidad. ¿De qué mentalidad de tipo organizacional tenemos que tener para afrontar la formación y desarrollo en función de nuestras características, de nuestra configuración como organización, ¿no? Y vamos a intentar responder a esa pregunta de qué tipo de problemas organizacionales se pueden resolver con formación. Para ello vamos a hacer otro sondeo. No os vamos a aburrir con los sondeos, ¿eh? No os preocupéis que este es el segundo y hay 3 en total, pero quiero que respondáis a esta pregunta, muy sencilla. ¿Cuál es la importancia de la formación en tu organización hoy? Da igual que seas autónomo, que seas pyme, gran empresa. ¿Cuál es la importancia que tiene la formación? Es decir, ¿dónde estaría en una escala de valores o en una escala de criticidad colocada la formación? No vamos a mostrar de momento el resultado para no influir. Al final lo mostraremos. Unos segundos más para responder. Vale, mostramos los resultados ya. Fijaros, la mayoría de vosotros habéis considerado que es importante o muy importante. Un 80% considera que está, digamos, en el top 3 o en el top 5 de cuestiones importantes dentro de una organización. Y esto nos da pie a hablar de la mentalidad. Y os voy a explicar por qué. Se da una paradoja muy interesante en el mundo de la formación y desarrollo en las organizaciones, porque la mayoría de la gente, como vosotros, mayoritariamente habéis manifestado, considera que la formación es algo crítico para la organización. ¿Y cuál es la paradoja? Pues en una encuesta que vengo haciendo en los últimos meses con organizaciones de todo tipo de tamaños, de todo tipo de sectores, preguntando fundamentalmente a CEOs, a responsables directivos, a gerentes, sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cómo de importante es la formación en tu organización? La gran mayoría de las organizaciones, da igual el tamaño, da igual el sector, muestran esa tendencia también. Muestran una tendencia que es crítico para la organización. Pero en esa encuesta, cosa que hoy no hemos hecho, también pregunto cuántas personas estás dedicando como organización, o dicho de otra manera, cuántas personas se dedican a la formación, es decir, a sacarle partido a la formación, a gestionar los recursos de forma eficaz y eficiente en términos de formación para que ese nivel de criticidad que mentalmente consideramos que tiene la formación realmente luego se plasme en cosas tangibles, en impacto tangible. Y hay una contradicción, una falta de coherencia, porque considerando crítico este aspecto de la formación, la gran mayoría de las organizaciones no dedican prácticamente personal o muy poco personal a gestionar este tema, ¿no? En las organizaciones pequeñas, lógicamente, puede tener un pase porque no hay recursos para todo y hay que hacer muchas cosas, mucha gente tiene que hacer muchas cosas, por decir así. Pero en las organizaciones medianas y grandes, pues tiene, desde nuestro punto de vista, menos pase, ¿no? Entonces, quizás ahora en ese punto, en esa reflexión, en esa primera reflexión, puedes ver o puedes considerar que estás atrapado en esa incoherencia, ¿no? Para mí es muy importante la formación, pero no estoy poniendo recursos para que realmente funcione bien. Vamos a ver ejemplos de ello luego. Entonces, la primera reflexión que os traslado es qué consecuencias está generando esa configuración de trabajo, esa forma de trabajar, esa, llamémosle, incoherencia, ¿vale? Con todo el cariño. ¿Qué efectos está generando en mi mercado, en mi producto, en mi gente? ¿Realmente me está impactando, no me está impactando? Y una segunda reflexión es qué tipo de soluciones, si es que me está afectando negativamente,
puedo aplicar, qué tipo de remedios para ese constipado, o quizás sea una gripe, o quizás sea vamos a ponernos en un escenario más grave, una neumonía bilateral, de estas que se pusieron de moda cuando el COVID, ¿no? Bueno, ¿y qué remedios tengo? Pues el primer remedio es la mentalidad. ¿Con qué mentalidad voy a afrontar esa gestión de recursos o esa no gestión de recursos de formación y desarrollo? Y aquí, básicamente, tengo dos opciones. Caben matices, caben opiniones. No lo he dicho al principio, pero yo no vengo aquí a establecer ningún dogma. Decía que el principal objetivo es trasladaros mi visión, y mi visión es eso, precisamente lo que veo en las organizaciones y lo que he visto durante estos últimos 20 y tantos años, ¿no? Digo que tenemos dos opciones. Una mentalidad de ahorro, ¿vale? Pensar que la formación es un coste, un gasto, y tengo que ahorrar. O una mentalidad de inversión. Pensar que la formación es algo que me puede generar un retorno o me puede generar un impacto mayor o al menos igual al de los recursos que estoy empleando, que estoy poniendo encima de la mesa para desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con la mentalidad de ahorro o con la mentalidad de inversión? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues tengo que empezar a pensar, ¿no? A pensar de manera organizacional, de manera colectiva. ¿En qué sector estoy? ¿Qué tipología de trabajadores tengo? ¿Qué pirámide poblacional o demográfica tengo? ¿Cómo es mi pirámide? ¿Tengo mucha gente cercana a la jubilación? ¿Tengo mucha gente joven que se acaba de incorporar? ¿Cómo estoy compitiendo en el mercado con mis principales competidores? ¿Qué expectativas o qué planes estratégicos de crecimiento puedo tener en el futuro? Si está preparada mi plantilla para afrontar esos retos de crecimiento, si hay brechas de habilidades, hay un montón de cosas en las que pensar, ¿de acuerdo? De alguna manera tengo que diseñar una estrategia que sea coherente o que vaya acompasada con mi estrategia corporativa. Da igual que sea pequeño, mediano o grande, voy a tener una estrategia y tendría que tener una estrategia de formación y desarrollo. Y, por otra parte, ver qué equipo y qué recursos tengo, ¿no? Cómo se está implicando mi gente en este tema de la formación y desarrollo que mayoritariamente hemos visto que todo el mundo considera importante. Basta ver cualquier página web de cualquier organización para darnos cuenta de que realmente se pone el acento en el desarrollo del equipo, en el desarrollo de la gente, de las personas, etcétera, etcétera, no en el talento, que es un concepto que está muy de moda ahora. Entonces, claro, aquí hay una primera criba o hay un primer problema que afrontamos en cuanto al equipo y recursos, que es que mayoritariamente también se considera que esto es un tema de recursos humanos. Entonces, es recursos humanos el que lo tiene que hacer. A mí no me metas en líos. Ellos son los que entienden de este tema, ¿no? Y vamos a ver algún ejemplo ahora a continuación de qué efecto produce esto, ¿no? El no implicarse en los procesos de formación y desarrollo. Entonces, bueno, profundizando un poco en esas dos vías, ¿no? Ya digo, caben matices, pero tenemos la vía del gasto, por una parte, pues ahí vamos a tener una familia de palabras muy familiares, valga la redundancia, que son control. Vamos a tener controlado el gasto y esta es la configuración mayoritaria que nos podemos encontrar, ¿no? Tenemos controlado el gasto, la gestión de recursos que hacemos es reactiva, siempre tenemos un presupuesto, ¿no?, en mente, algo un límite del que no podemos pasar. Va a estar muy presente la palabra reducción de costes, reducción de gastos, o si lo podemos llamar ahorros. Es decir, si podemos gastar 5, mejor que si podemos gastar 7, y evitamos sorpresas. Aquí no hay sorpresas, está todo controlado. Si me piden una formación y no hay presupuesto, yo lo que voy a decir es que no hay presupuesto. Tendremos que esperar a que lo haya o tendremos que esperar otra oportunidad o tendremos que bonificarlo al año que viene con el crédito Fundae, etcétera, etcétera. Vamos a evitar
que no haya sustos en este capítulo. ¿De acuerdo? Y lo que se nos pone de manifiesto aquí es que la influencia de recursos humanos en el negocio va a estar cotizando a la baja y, como decía hace un par de minutos, recursos humanos debemos dejar que trabaje en solitario, ¿no? Esto, técnicamente, algunos autores lo llaman el order taker, el tomador de órdenes. Nosotros le encargamos lo que necesitamos a recursos humanos y recursos humanos va al supermercado de la formación y coge ahí productos para nosotros. Los fondos para programas de formación siempre van a ser susceptibles de recorte. Eso a mí me ha pasado. Llegaba el mes de mayo, era responsable de formación y venía el director financiero y me decía, donde tienes 5, ahora por arte de magia saco mi varita y tienes 2,5. ¿Vale? Siempre van a ser susceptibles de recorte. Y la formación se considera como un evento separado del trabajo. Hoy tenemos formación. Es como mentalmente hoy no trabajamos, hoy tenemos formación. Vamos a intentar perder el menor tiempo posible con estos temas y que vuelva rápidamente la gente al trabajo. Insisto, esto es moneda común. Seguramente alguno de vosotros que estáis escuchando digáis, pues en nuestro caso no sucede así. Perfecto, ¿vale? Siempre hay matices, siempre hay variantes, pero esto es lo que mayoritariamente yo me encuentro en las organizaciones. No estoy diciendo que sea malo ni bueno, ¿eh? Esto es simplemente lo que me encuentro. Y en términos de inversión, si adoptamos esa mentalidad, vamos a tener una familia de palabras diferente. Lo que vamos a tener es criterio para invertir, ¿vale? Porque lo que queremos hacer es acompasarlo o que acompañe, que esté alineado con nuestra estrategia corporativa. Entonces, vamos a tener un criterio para decidir. Por otra parte, vamos a hacer una gestión de recursos proactiva. Vamos a pensar que tenemos que dedicar recursos aunque haya gente que no nos esté pidiendo, que no nos esté trasladando necesidades. Vamos a estar alineados con el negocio estratégicamente y vamos a tener resultados. Y tener resultados puede ser tener resultados positivos o tener resultados no tan positivos, porque no todas las formaciones salen bien aunque tengas una mentalidad de inversión. No estoy trasladando ese mensaje ni mucho menos. A veces salen mal y a veces salen bien. Y recursos humanos va a estar, o los equipos de personas van a estar más orientados a los resultados del negocio, van a aflorar de forma natural partnerships con el resto de las partes interesadas, con lo cual eso implica que ya no trabaja en solitario recursos humanos, va a estar en comunicación constante con los equipos los diferentes equipos de negocio, de soporte, etcétera, que conformen la organización. La financiación no está sujeta a recortes, sino que está alineada con nuestras necesidades de organización y vamos a pasar a considerar que la formación es parte del trabajo. Y si lo pensáis es perfectamente lógico, es decir, si queremos conseguir resultados a través de mejorar el rendimiento, a través de generar impacto en nuestros indicadores, no podemos pensar en la formación como un evento aislado. Tenemos que pensar que es parte del trabajo y tenemos que dedicarle tiempo de calidad. Y no solo tiempo, como vamos a ver ahora a continuación. Y eso implica que los equipos del negocio son conocedores y son responsables de su rol dentro de que la gestión de recursos destinados a formación y desarrollo genere ese impacto que pretendemos conseguir, ¿vale? Estas son las dos opciones, más o menos, insisto, con matices. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿nos estás queriendo decir que tenemos que huir de una mentalidad de gasto y abrazar una mentalidad de inversión? Sí, pero no. Y me explico mejor. No se trata de elegir una mentalidad u otra, ¿vale? Se trata de hacer esa reflexión que os decía antes sobre qué tipo de organización soy y adoptar, y esta es la clave de rentabilidad, la primera clave de rentabilidad, adoptar un mix de mentalidad, un mix en función de lo que va a ser o de lo que es mi organización, también de lo que va a ser en el futuro, pero ver dónde tengo que gastar, dónde es importante controlar, evitar sorpresas, todas esas cosas que decíamos relativas a la formación como centro de coste y dónde es importante invertir, dónde tengo que crecer, dónde tengo que poner los medios, los procesos, los recursos
la involucración de la gente para que esa formación que estoy haciendo me genere ese retorno. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué no estoy consiguiendo con mi configuración de trabajo actual y cuál es el mix gasto-inversión que tengo que aplicar sobre los recursos de formación para ser exitoso, para cumplir con mi estrategia, con mi visión, con mi propósito como organización? ¿Qué mix es el adecuado? En unos casos será un 80-20, en otros un 70-30, en otros un 50-50, dependerá de cada caso, ¿no? Para eso conviene también consultar a los expertos para ver, analizar qué tipo de organización es y qué necesidades puede tener en ese sentido. Decíamos al principio, cuando presentábamos la clave, qué problemas puede resolver la formación, qué tipo de problemas organizacionales puede resolver la formación. Quizás alguno ya esté pensando en algunos temas en los cuales podría estar impactando y no lo está haciendo. Pues tenemos aquí dos tipos, ¿no? La formación puede impactar en datos duros o más o menos tangibles, es decir, aquellos que son fácilmente convertibles o relativamente fácil convertir en valor monetario, en dinero, o que tienen ese reflejo, por consiguiente, en la cuenta de resultados o que impactan directamente en nuestra competitividad. ¿Vale? Y aquí os pongo algunos ejemplos. No vamos a ver todos ellos, pero por usar uno, por profundizar sobre uno, podéis ver un poco dónde os veis más reflejados. El primero, los planes de acogida, los planes de onboarding de la gente que se incorpora. Igual estáis familiarizados con ese concepto de ramp-up, que es el tiempo que tarda una nueva incorporación en alcanzar el rendimiento estándar que tienen los que ya son veteranos dentro de la organización. Pues ahí tiene mucho que decir la formación, ¿no? Cómo orientemos ese plan de onboarding, cómo orientemos ese plan de acogida, no solo desde el punto de vista de acompañamiento o desde el punto de vista afectivo, sino desde el punto de vista de consecución de hitos, de rendimiento de ese recién incorporado, cómo está cumpliendo con los hitos, cómo cada vez es capaz de hacer más cosas con solvencia conforme a unos estándares que tenemos establecidos en la compañía de calidad, de rapidez, de rendimiento, de resultado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto nos está costando esto? Si tenemos mal configurado un plan de onboarding y resulta que pasa el tiempo y esa persona no alcanza los niveles de rendimiento de sus compañeros más veteranos, ¿cuánto nos está costando, ¿no? Y no os quiero decir si lo hilamos con que esa nueva incorporación sea una posición un poco más crítica y esté sustituyendo a una persona que se nos ha ido por baja voluntaria o por jubilación o por lo que sea, ¿no? Si unimos las dos partidas, pues probablemente nos sorprenderíamos del resultado, ¿no? que tenemos ahí. Pero bueno, pasa con los programas de reskilling y de upskilling que están ahora tan de moda, que muchas organizaciones confunden el concepto, con temas de programas de ventas, que es un recurrente también en muchas organizaciones, y con un montón de cuestiones en las que, como digo, la formación está muy presente y descuidar la formación supone que estamos generando un impacto negativo o estamos tardando en generar un impacto positivo tangible, ¿no? que es visible monetariamente o que con un pequeño esfuerzo podemos calcular el impacto económico que nos está generando. Y lo mismo, tenemos ejemplos de cuestiones más blandas, más intangibles, que no es tan fácil llevar a valor monetario. Necesitaríamos un matemático quizás para poder hacerlo, pero que también tienen que ver con la dejación de funciones, entiéndase la expresión, en términos de gestión de recursos de formación. Y aquí os pongo también algún ejemplo, ¿no? Hablamos de atracción de talento, hablamos de absentismo, hablamos de compromiso, de encuestas de clima, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo está impactando que estemos gestionando mal la formación en esos intangibles que se miden o que se obtienen, o esos inputs que se obtienen a través de sensaciones de la gente, no tanto de datos que podamos llevar a valor monetario, pero sí de sensaciones negativas de nuestra plantilla que tienen, como no, impacto y generan impacto negativo en nuestra cuenta de resultados, aunque realmente no lo podamos calcular de una manera sencilla, ¿no?
Entonces, como os decía al principio, esta primera clave de rentabilidad que tiene que ver con la mentalidad, lo que os invita es a reflexionar sobre estos temas, y aquí os dejo también otras 4 pildoritas que no son nada científicas ni son índices que se puedan encontrar en estudios, alguno he visto yo por ahí parecido, pero son un poco de cosecha talent reset, ¿no? Y que invitamos a hacer a las organizaciones con las que trabajamos. Os los dejo ahí para, si les queréis sacar una foto y cotejar aunque se está grabando la sesión, y cotejar, poneros en vuestro caso, ¿no? Cómo está impactando en vuestra organización. Si cogemos el primero, ¿no? Por ejemplo, los recursos que estamos destinando a adquisición de talento, a incorporar nuevo talento a nuestra organización, en contraposición con los recursos que estamos destinando a desarrollo de talento, ¿vale? ¿Cómo es ese mix? ¿Está muy descompensado? ¿Está equilibrado? ¿Estamos satisfechos con esto? Insisto, son elementos de reflexión, no es nada científico, no es que de aquí tenga que salir una fórmula que os lleve a actuar de una manera o de otra, simplemente a invitaros a reflexionar para tomar las decisiones adecuadas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está de descompensado esto? Hay un experimento que se puede hacer en LinkedIn, aquellos que estéis familiarizados con el Sales Navigator de LinkedIn. Normalmente tú ahí tienes acceso un poco a todos los perfiles que tienen las organizaciones, y en muchísimas organizaciones grandes hay un ejército, diría casi, me atrevo a decir, de personas dedicadas a adquisición de talento, a reclutar, ¿de acuerdo? Y buscas al responsable de formación y desarrollo y no aparece, un poco redundando en lo que decíamos al principio, ¿no? Es muy importante la formación, pero quizás estamos volcándonos más en la adquisición de talento. Es muy importante el desarrollo de talento, pero sin querer nos estamos yendo a la adquisición. No sé si es correcto o no, pero como mínimo es para invitar a la reflexión, para ver si ese mix es el adecuado. Vale, pues vamos con la segunda clave. Una vez que hemos visto la mentalidad, ese mix de mentalidad que tenemos que adoptar cada uno en nuestra organización para ver cómo nos orientamos al éxito, cómo nos orientamos a resultados. La segunda tiene que ver con la formación como producto organizacional. Aquí os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Pensad que la formación fuese una especie de alimento, un producto que podemos adquirir o que nos pueden prestar para alimentarnos, y que, siguiendo con el símil, digamos que bueno, pues nos aporta proteínas, nos aporta vitaminas, nos aporta hidratos, un poco lo que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Vamos a hacer ese juego mental y vamos a intentar responder a la pregunta de si tienen ciclo de vida o ciclo de producción las acciones formativas, fundamentalmente las acciones formativas de tipo formal que vienen a engrosar o que vienen a configurar nuestro plan de formación anual, ¿vale? Todas las organizaciones suelen tener un plan de formación, no entro a si son buenos o malos, pero digamos que las acciones que integran ese plan vienen producidas de diferente manera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando establecemos ese símil? Pues bueno, las acciones formativas son productos que se consumen por una audiencia especial, que no es ni más ni menos que nuestra plantilla, nuestros trabajadores, nuestros empleados, la gente que trabaja en la organización. Esa formación se consume por esos clientes, por esos consumidores. Y el objetivo principal, lógico, que podemos tener es que les aporte, ¿no? Que de lo que se están alimentando realmente les haga crecer y les haga desarrollarse, les haga trabajar mejor, les haga rendir mejor, de alguna manera. Incluso en algunos casos que, sabiendo que nada es para siempre o que ninguna relación laboral dura eternamente, pues que puedan tener un enfoque de desarrollo de carrera, aunque sepamos, ¿no?, que dentro de X tiempo no van a estar con nosotros, pero mientras estén con nosotros queremos fidelizarles y les estamos desarrollando por esa vía. Bien, ¿qué más sucede con esos productos? Que no se asimila todo lo que se consume, y esto es el proceso, es un poco una suerte de metáfora con el proceso de aprendizaje.
cuando asistimos a formaciones, ojalá pudiéramos, ¿no? Ojalá realmente solo con asistir a la formación nos quedara todo el conocimiento, toda la habilidad que pretendemos desarrollar, nada más terminar la sesión. Pero es que el cerebro no funciona así. No es que seamos tontos, valga la expresión, sino que realmente no funciona así. Hay una curva del olvido que actúa y cuanto menos asegurada esté esa curva del olvido, pues obviamente más olvido vamos a tener, ¿no? No sería la primera vez que pensáis en una formación que habéis tenido hace 5 meses y decís, bueno, ¿y qué me quedó en claro de aquello? Realmente, ahora mismo, si tuviera que decir algo, pues recuerdo muy poco. Que las galletas del desayuno estaban buenas, puede ser, y que, bueno, es poco más, ¿no? Que son estas cosas que se preguntan por ahí en encuestas de calidad, llamadas de calidad. No, lo que digo, no se asimila todo lo que se consume. No somos tampoco muy buenos eligiendo lo que es mejor para nuestra salud. Si a cada uno de nosotros nos mandan a hacer una dieta semanal, pues seguramente habría ahí bastantes desequilibrios, ¿no? Porque normalmente lo que está bueno, lo que suele estar bueno es lo que suele ser peor para la salud. Entonces, con la formación pasa igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces trasladamos la responsabilidad de formarse a las plantillas cuando realmente esto es un poco arriesgado, ¿vale? No digo que sea contraproducente, en algunos casos quizás no lo sea, pero puede ser arriesgado porque no están preparados, no saben realmente lo que es bueno. Incluso lo que les estamos dando para que se alimenten está absolutamente descontextualizado con respecto a lo que es la realidad que ellos viven en el día a día. Es decir, les estamos dando algo que no es bueno para su salud, siguiendo con esta metáfora, con este símil que estamos haciendo, ¿vale? Y además hay mucha oferta con diferentes calidades y precios. Y aquí se da otra paradoja más, que es que a veces lo caro no es necesariamente bueno, no está relacionado. No podemos establecer una relación entre esos otros parámetros porque nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? Y seguro que tenéis muchos de vosotros alguna experiencia en ese sentido. Entonces, la conclusión es que dependiendo de lo que consumamos y de cómo lo hagamos, tendremos un crecimiento más sostenible y más duradero. Quiere decir que tenemos que vigilar ese producto, cómo realmente llega a nuestras manos o cómo realmente, si es nuestra responsabilidad, lo ponemos en manos de la gente que lo tiene que consumir. Y aquí vamos a ver muy rápidamente lo que yo me estoy encontrando, lo que me he encontrado siempre en la mayoría, insisto, no siempre va a haber excepciones, de las organizaciones, cómo es ese proceso de producción de acciones formativas en la realidad, ¿vale? Ese cuadrito azul que tenemos ahí, cómo es el ciclo de producción de acciones formativas teórico desde que se inventó o desde que señalan los autores que se inventó, ahora vamos a ver cómo, y qué es lo que estamos proponiendo desde Talent Raser, qué propuesta hacemos o qué fases consideramos que tiene que tener ese proceso de producción de acciones formativas. Insisto, acciones formativas formales, organizadas, estructuradas, las típicas de nuestro plan de formación, porque hay otras modalidades de formación más de tipo informal que siguen otros parámetros, ¿no? De aprendizaje social, experiencial, etcétera, que siguen otros parámetros. ¿Cómo es en la realidad un proceso típico de generación de acciones formativas? Voy a exagerar un poco, pero igual no tanto. A ver si os veis reflejados. Llega una necesidad enviada por un mando intermedio o por un director, ¿vale? Llega a recursos humanos. A continuación, generalmente, perdón, que se me ha olvidado, generalmente esa necesidad es de tipo genérico. Cuando digo de tipo genérico, es decir, que no tiene mucha precisión. Necesito metodología Agile, necesito Excel, necesito inteligencia artificial, necesito inglés, ¿vale? Vamos haciendo solicitudes de tipo genérico. Recursos humanos suele, voy a decir una maldad aquí, suele tener su Excel maravilloso, su tabla de Excel maravillosa, donde va recogiendo todas las necesidades con mayor o menor número de detalle, pero sin deslindar o sin precisar más allá de ese genérico que nos han pedido, ¿no? Y
¿Qué suele hacer recursos humanos? Que suele tener muchísimas cosas más que hacer, como decíamos al inicio, aparte de gestionar la formación y desarrollo. Es decir, no se dedica ni de lejos exclusivamente a temas de formación y desarrollo. Transmitirlo a un tercero, transmitirlo a un proveedor externo y intentar que ese proveedor externo solucione la papeleta, ¿no? Oye, me trasladan esto, necesito metodología ya, necesito inglés, necesito ventas, necesito, etcétera, ¿no? Y ese proveedor externo genera un producto, una acción formativa, un programa más extensa, menos extensa, en un formato, en otro formato, que él considera a su buen criterio que puede tener o puede servir, mejor dicho, para solventar la necesidad que le ha transmitido esa organización, ese equipo de recursos humanos, ¿no? Y ese producto que nos entrega el proveedor externo lo incorporamos al plan de formación y lo desarrollamos, lo celebramos. Tiene lugar, por decir así, ¿vale? Esto es el proceso típico que yo me encuentro en la mayoría de las organizaciones. Insisto que no juzgo si es bueno o malo, es el que es. ¿Cómo se estableció el proceso de producción típico de acciones formativas? ¿Dónde nació? ¿O quién lo inventó? Pues bueno, el Centro Tecnológico para la Formación, creo que se llamaba, de la Universidad de Florida, por un encargo del Ejército de Estados Unidos. El Ejército de Estados Unidos tenía, en los años 70, observó, ya sabéis históricamente que estaba metido en muchas historias, y observó que se podía mejorar bastante el rendimiento de sus equipos, de sus comandos, etcétera, etcétera, y encargó a la Universidad de Florida que le diera un método para formar a su gente y que obtuvieran mejor rendimiento, ¿no? Mejor rendimiento bélico, vamos a decir. Y la Universidad de Florida diseñó este proceso que, si os fijáis, es un proceso típico de mejora continua, como muchos que hay, ¿no? Pues conoceréis muchos el de Toyota, conoceréis otros que hay en el mercado que se usan con mayor o menor éxito por las organizaciones. Se parece mucho a eso. Determinaron que había una primera fase de análisis, analizar el problema de rendimiento que se estaba trasladando. Lo simplifico mucho, tiene más matices, pero no tenemos tiempo para profundizar. A partir de ahí, definiendo bien cuál era el problema, se diseñaba cómo podía ser la formación, es decir, qué metodología o qué instrumentos podrían servir para diseñar esa formación. Se desarrollaban los materiales necesarios para formar, en papel, en aquella época sería fundamentalmente papel, o también pensando que era el ejército sobre el terreno, ¿no? Instrucción sobre el terreno, etcétera, etcétera. Se implementaban esos materiales, se desarrollaba la formación, se ejecutaba y luego, por último, se evaluaba, se medían de una manera formativa, de una manera sumativa, es decir, durante la formación y al terminar la formación, qué resultados había tenido todo ese proceso, ¿no? Con qué resultados se podía contar, habiendo pensado ese diseño, habiendo analizado el problema primero, habiendo pensado ese diseño, el desarrollo de los materiales y la ejecución de la formación como tal. Este es el proceso teórico que tiene 50 y tantos años, que a muchos os sonará o lo habréis visto por ahí como modelo ADIE. ADIE es un acrónimo ADDIE. ¿Vale? Todos los procesos de producción de acciones formativas que hay en el mercado, las empresas que se dedican a esto y las organizaciones, siguen este modelo o uno similar. De hecho, el proceso que yo he descrito es bastante similar, salvando las distancias, a ese ciclo teórico, pero obvia, como veis, bastante la parte de la evaluación. No hay en una organización tipo, el proceso típico de producción no ponen demasiado los ojos en la evaluación de la formación, en medir los resultados. Vale, a partir de ahí se parecen, digo, salvando las distancias. Yo le llamo a esta primera parte peregrinación de la necesidad. Me parece como un peregrino del Camino de Santiago. Va de mano en mano, como la falsa moneda, como dice la copla, y ahí las organizaciones, llevan esas órdenes que reciben de los mandos, etcétera, a esos terceros externos, a esos proveedores externos, y los proveedores hacen lo que pueden e intentan solventar esas necesidades. Se ocupan fundamentalmente ellos del diseño instruccional, ellos eligen
qué formato puede ser mejor y se encargan también mayoritariamente de la ejecución. Porque, insisto, la persona de recursos humanos que vigila esto tiene muchísimas cosas más que hacer e incluso agradece que sea el proveedor externo el que se ocupe de estos temas. Confía en su proveedor de confianza para hacer estos temas. Bueno o malo, no entro. Yo creo que el efecto que produce todo esto es que esa calidad de producto, que esa curva del olvido que va a actuar sí o sí en los cerebros de la gente que recibe la formación, va a tener más posibilidades de producirse siguiendo este esquema. Entonces, necesitamos algo un poco más avanzado. No es que le vayamos a quitar protagonismo a ninguna de las partes que está en esto, pero sí que tenemos que cambiar su rol. Tenemos que ver cómo hacemos para que realmente esa curva del olvido no actúe y para que la formación empape más. Luego vamos a profundizar más sobre esto cuando veamos la tercera clave. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Un esquema muy similar, pero que pone mucho el acento en dos fases. En la primera, en la detección de la necesidad, en un análisis para detectar mejor la necesidad. Ahora vamos a ver una herramienta concreta relacionada con eso, que llamamos formulario de admisión. Y, por supuesto, el diseño instruccional va a estar presente, pero lo vamos a hacer de otra manera diferente porque podemos hacerlo, porque estamos adoptando un mix de mentalidad que nos va a permitir, como hemos visto en la primera clave, balancear los recursos de manera diferente. Vamos a poner mucho acento también en la ejecución de la formación, vamos a poner mucho cuidado en cómo se ejecuta, cómo se implementa. Y vamos a añadir un elemento nuevo que es la transferencia y el seguimiento. ¿Qué quiere decir con la transferencia? La transferencia efectiva del aprendizaje. Es decir, que no se nos produzca ese efecto que comentaba antes de que cuando pasa un cierto tiempo ya prácticamente no nos acordamos de nada. ¿Qué procesos, qué mecanismos tenemos que introducir en un programa, en un curso, para que esa transferencia, en definitiva, qué estrategia tenemos que seguir para que esa transferencia se produzca de forma efectiva? Porque como vamos a ver ahora en la tercera clave, en la cadena de valor, esa es precisamente la clave de que realmente el aprendizaje genere impacto. Y, por tanto, y también, como no puede ser de otra manera, la evaluación que empieza, desde nuestro punto de vista, en esa detección de la necesidad, porque ahí vamos a ver qué parámetros vamos a usar para medir, para comparar, ¿no? El resultado de la formación. El primer momento de la evaluación es cuando estamos perfilando el problema, cuando estamos perfilando esa necesidad que tenemos y a qué indicadores se aplica, a qué personas se aplica, etcétera, etcétera. Esa es la primera piedra de la evaluación, que luego tendremos que cotejar, tendremos que comparar en el momento final cuando tomemos datos de los efectos que produce la formación. Y, por último, una sexta parte que es documentar y tener datos, usar los datos, tomar decisiones con los datos que tenemos, ¿de acuerdo? Y documentar, es clave. Tenemos que patrimonializar, que no sé si existe la palabra, por cierto, yo siempre la uso, pero creo que no existe. Tenemos que incorporar a nuestro patrimonio el contenido que se deriva de esa formación, porque eso forma parte, empieza ya desde ese momento a formar parte de nuestro aprendizaje colectivo como organización. Lo vamos a usar a partir de ahora seguramente en los procesos cuyo rendimiento estamos queriendo mejorar. ¿Vale? Esa es nuestra propuesta. No entro más en detalle con ella porque no tenemos tiempo, pero abierto a discutirla con todos vosotros y a verla más en detalle. Sí que nos vamos a detener en una herramienta concreta que hace referencia a la primera parte, que es el análisis de la necesidad. Lo voy a exponer de una manera muy, muy simple, tiene más enjundia, no mucha más, pero algo más, pero para que lo entendáis rápidamente. Como decíamos, el proceso típico es que llega una necesidad de formación enviada por un mando, por un director, y nosotros abrimos más el abanico. Pensamos que cualquiera puede enviar una necesidad de formación. No tienen que servir los mandos o no tienen que servir los directores necesariamente como canalizadores de las necesidades. Cualquier individuo dentro de la organización podría plantear esto, ¿vale? Se tienen que dar una serie de circunstancias, pero pensamos que podría estar abierto
a cualquiera. Bueno, pues esa necesidad, según la recibimos, nos abre un proceso de reflexión. Es decir, a diferencia de lo que os he contado de que Recursos Humanos pasaba la pelota a ese tercero, al proveedor externo, directamente, establecemos un proceso en el cual Recursos Humanos abre un melón de reflexión que tiene que ver con realizar preguntas sobre el problema o la oportunidad o el cambio que queremos hacer. Es decir, si tenemos una necesidad de formación es porque hay un problema de rendimiento o porque necesitamos aprovechar una oportunidad que nos está planteando el mercado o otro tipo de oportunidad, o que queremos hacer un cambio, por ejemplo, implantar un software o una aplicación nueva que la gente no conoce de manera exitosa, que no sea un dolor de cabeza para nosotros. Entonces, tenemos que hacer preguntas sobre ese problema, sobre esa oportunidad, cuánto pesa, cuánto mide, dónde vive, a quién le afecta, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer preguntas también sobre la audiencia. ¿Cuántas preguntas? Pues depende. ¿Afecta a todos por igual el problema? Hay unos que tienen ya conocimiento, otros que no tienen conocimiento. Tenemos que hacer el mismo tipo de formación para todos. Es decir, como veis, vamos reflexionando, vamos metiendo el bisturí sobre cuestiones que normalmente pasamos por alto, porque suele ser, insisto, siempre con excepciones, un café para todos, ¿no? La manera de desarrollar esto. Preguntas sobre la solución. ¿Qué tipo de solución nos va a venir mejor? ¿Es mejor un formato online? ¿Es mejor hacer algo presencial? En este caso, tenemos que hacer un mix. ¿Qué le vendría mejor a nuestra gente? ¿En qué estado anímico está nuestra gente con respecto al problema que estamos teniendo? Vamos a valorar eso. ¿De acuerdo? Preguntas sobre la ventaja que se obtendrá, sobre el rendimiento, sobre el impacto que queremos obtener. Si estamos un 10% por debajo en ventas, por ejemplo, la formación tiene que servir para recuperar ese 10% con respecto al año pasado. ¿Es la formación el instrumento adecuado? ¿Qué datos tenemos de que ese gap que se nos ha generado es por un déficit de formación y no es por otra cosa? Y bueno, preguntas sobre habilitadores, barreras que pueden existir de tipo cultural, organizacional, influencias. Hay departamentos que pueden estar implicados en esto, les vamos a cambiar la vida si nosotros hacemos esta formación, pueden engancharse ellos también a esta formación. Estoy poniendo ejemplos, no toméis nota, quiero decir que es algo que hay que estudiar en el caso concreto y demás, pero nos da una herramienta muy poderosa para perfilar mejor la necesidad que nos llega, para no trasladarla de forma genérica al proveedor externo. Esto al proveedor externo le va a dar unos inputs que son muy buenos para que perfile una formación más precisa y eso va a significar que vamos a tener más posibilidades de éxito, que esa curva del olvido no va a actuar no va a acampar tan a sus anchas y que vamos a tener más relación entre problema y solución. El problema que estamos poniendo encima de la mesa, la necesidad de formación que ponemos encima de la mesa para resolver ese problema y la solución que nos va a venir si es que vamos a buscarla fuera con un proveedor externo, ¿vale? Va a aumentar la formación. Y eso nos va a llevar a admitir, dependiendo de las respuestas que tengamos a esas preguntas, nos va a llevar a admitir o no admitir la necesidad. ¿De acuerdo? Puerta abierta o puerta cerrada. Si abrimos la puerta, lo lógico es que eso termine en un curso concreto o en un programa concreto, en una acción formativa, en definitiva. Y si cerramos la puerta, pues las opciones pueden ser no hacer nada, porque está justificado en las respuestas que hemos recibido que no tenemos que hacer nada, o quizás no sea la formación la respuesta, quizás tengamos que tomar otra serie de medidas diferentes. ¿Vale? No sería la primera vez que detrás de un mal rendimiento de un equipo de ventas, por ejemplo, la problemática que se genera o ese mal rendimiento no está generado porque los equipos en sí tengan una mala formación, sino porque la gestión del mando intermedio del responsable de ventas de ese equipo no es la más adecuada. Entonces, quien necesita la formación no es el equipo de ventas, sino el mando intermedio. ¿Vale? Os pongo ese ejemplo para que veáis un poco la profundidad de estas preguntas y cómo nos pueden ayudar a esclarecer esas solicitudes que vienen poco cualificadas o que vienen de forma genérica desde un inicio. ¿De acuerdo? Esta sería la herramienta del proceso de admisión. Insisto, tiene más matices, pero para que le entendierais de forma clara.
Bueno, pues segunda clave vista, la formación o la acción formativa como un producto que tenemos que cuidar porque tiene que servir muy bien para que nuestros equipos, nuestra plantilla, crezca y se desarrolle, es decir, rinda más y genere impacto. Por eso es una clave de rentabilidad. Vamos con la tercera de las claves. Aquí vamos a hacer enseguida un sondeo, ¿vale? El tercero y último. Vamos a intentar responder a qué diferentes tipologías de impacto, qué diferentes clases de impacto pueden llegar a generar las acciones formativas que estamos desplegando en nuestra organización, ¿vale? No perdáis de vista que estamos hablando de rentabilidad. Entonces, para generar rentabilidad, tenemos que generar una serie de impactos. Fundamentalmente, el principal, el impacto dinerario. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese impacto económico generado a través de la formación? Y para eso, vamos a hacer un primer sondeo. ¿Lo lanzas, Jesús, por favor? El último ya, es el tercero. ¿Cuál es la forma más sencilla de impactar en un indicador que está alojado en la cuenta de resultados? Ventas, ahorros, pensad en el que vosotros queráis, desde una acción formativa. Es decir, ¿cómo puedo llegar a generar a través de la formación impacto en mi cuenta de resultados? Pues dejamos, como antes, un minutillo para responder. Muy bien, tenemos 4 opciones, ¿eh? Las digo: asistiendo a la formación, aplicando lo aprendido en nuestro trabajo, aprendiendo contenidos o habilidades, entendiendo los contenidos de la formación. Venga, 10 segundos más. Y cerramos mostramos los resultados. Vale, bueno, había alguno ahí a última hora respondiendo, pero no le hemos dejado tiempo. La gran mayoría de vosotros decís que aplicando lo aprendido en nuestro trabajo y aprendiendo, una minoría aprendiendo contenidos o habilidades y entendiendo los contenidos de la formación, otra minoría. Pero abrumadoramente la mayoría dice que aplicando lo aprendido en nuestro trabajo. Fijaros qué curioso que aquí se da otra nueva paradoja. Todo el mundo sabe cómo genera impacto la formación y prácticamente nadie presta atención a este aspecto de la aplicación en el flujo de trabajo. Se confía, realmente es la palabra, se tiene fe en que lo que tú ves en una formación, en un programa, se va a llegar a aplicar en el puesto de trabajo, pero a nadie o a casi nadie se le dan muchas herramientas para conseguir realmente, o se le hace un seguimiento para conseguir realmente que eso se aplique en el puesto de trabajo. Es muy curioso. Sabemos la respuesta, nos pasaba lo mismo con la criticidad de la formación. Todo el mundo sabe que es muy importante, pero yo recursos a esto no voy a dedicar, ¿vale? Entonces, nos estamos volviendo a llevar la contraria. Entonces, vamos a ver una herramienta que es la cadena de valor de la formación, que se inspira en los estudios que se hicieron a mediados del siglo pasado y que han ido evolucionando a lo largo del tiempo por parte no me voy a enrollar con esto, Raymond Cattell, que era un psicólogo organizacional, y Kirkpatrick, y luego desarrollado por Jack Phillips a través de la metodología ROI, de la que hablaremos en la cuarta clave. Pero esta cadena de valor es muy potente, es decir, alguien pensó que realmente del despliegue, de esa ejecución que hemos visto antes en el proceso de producción de las acciones formativas, se generaban diferentes impactos dependiendo de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos representar esto gráficamente? Vamos a ver de diferentes niveles, vamos a ver qué es lo que se está midiendo, vamos a ver cómo se está midiendo y qué grado de dificultad tiene hacer esa medición, ¿vale? Insisto, como he dicho antes, aquí caben matices, caben opiniones, esto es un parámetro, es una forma de un marco que nos ayuda a establecer esa cadena de valor y cómo podemos llegar a la cuenta de resultados, ¿no? Cómo podemos llegar a determinar el impacto en la cuenta de resultados.
Tenemos un nivel 0, vamos a llamarla nivel 0, que tiene que ver con la actividad. Este es el modelo predominante en la mayoría de las organizaciones. Cuando tú ves una memoria de formación en una organización media tipo, generalmente vas a ver datos de actividad, es decir, horas de formación, personas que se han formado, acciones formativas realizadas, costes, porcentaje de asistencia a los cursos, aquella gente que ha abandonado, aquella gente que lo ha completado, actividad, celebración de las acciones formativas, ¿vale? Y esto se mide, pues, hay LMS que tienen su sistema de estadísticas, de reportes, bueno, otros trabajarán más a manivela, si es que tienen tiempo, etcétera, pero son inputs. También Fundae recoge todas las acciones bonificadas, recogen unos inputs que personalmente no entiendo por qué no se comparten con las empresas. Esto es una opinión mía personal, que estamos, creo que en la era de la tecnología y entrando en la de la inteligencia artificial, pero nadie ve estadísticas que yo sepa de estos datos que se recogen, y es relativamente fácil tener los datos accesibles, poder mirarlos, ¿vale? Sería más fácil si Fundae lo facilitara, pero es tan fácil como meter un CIF y sacar una base de datos con los datos obtenidos, ¿no? De las que llaman encuestas de calidad. No entiendo el nombre tampoco, pero bueno. Ahí vamos. Ese es el primer nivel. Eso es prácticamente lo que puede tener todo el mundo. ¿Qué relación tiene esto con el negocio? Pues bueno, tiene relación desde un punto de vista de costes, desde un punto de vista de tiempos, de la gente, empleados en la formación, etcétera, etcétera. Podemos llegar a sacar alguna conclusión. También desde el punto de vista de la calidad de los proveedores, aunque ahí podríamos entrar en la calidad del tiempo que destinamos a evaluar a los proveedores, que normalmente, si habéis estado en una acción formativa de este tipo, se suele hacer al final, deprisa y corriendo, todo el mundo está deseando marcharse y todos los proveedores terminan en sobresaliente. Yo no he visto ninguno que suspenda o prácticamente ninguno. Entonces, bueno, se pueden tomar decisiones, pero está un poco lejos del negocio. Entonces, aquí trazamos una línea de puntos y entramos en otro tipo de impactos o de mediciones que podemos hacer. Tenemos un nivel 1 que tiene que ver con la reacción y satisfacción. Si queréis, podemos llamarle sensibilización o podemos llamarle, mentalización, información, etcétera, ¿no? Un grado de, digamos, relevancia que puede tener la formación para las personas que asisten a ella. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Si es útil, si tiene relevancia, si es adecuado, si es importante para mi trabajo, si he alcanzado un grado de sensibilización o me ha gustado o no me ha gustado, cómo reacciono ante esta formación, si tiene sentido para mí o no lo tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos ya a establecer un parámetro en el cual decimos, bueno, esto tiene sentido, cuadra, podemos hacer algo con ello, ¿no? Realmente es un contenido que nos viene bien. Eso es lo que estamos midiendo, sin más. Y lo podemos hacer bastante fácil también a través de cuestionarios, generalmente online, que preguntan sobre esos indicadores, ¿no? ¿Ha tenido sentido esto para ti? ¿Crees que aplica en tu puesto de trabajo? ¿Crees que lo vas a aplicar en el futuro? Etcétera, etcétera. Sería un primer nivel. Un segundo nivel habla del aprendizaje. Vale, eso que ha tenido sentido, sobre lo que te has alcanzado un grado de sensibilización, de información, de relevancia, etcétera. Vale, ¿qué conceptos has acuñado? ¿Qué conceptos has aprendido? ¿Qué habilidades has adquirido? ¿Qué grado de habilidad tienes? ¿Qué grado de competencia? ¿Qué destreza? ¿Cómo lo vamos a medir? Normalmente, pues con un examen, una prueba que también puede ser online o un role-playing o cualquier instrumento de este tipo que nos permita determinar, sacar una foto en ese momento determinado sobre tu nivel de conocimiento de los conceptos, de las habilidades que formaban parte del grueso de la acción formativa, ¿no? Y eso, pues, relativamente no tan fácil, se complica un poco, pero también lo podemos medir. Insisto en el concepto de foto, porque la foto, el examen es en un momento concreto. Si nos preguntan pasados 2 meses, sería interesante ver si tenemos ese mismo nivel de conocimiento o hemos bajado o incluso lo hemos mejorado, ¿vale? También podemos trabajar la formación
para que eso se produzca, para que las pruebas de contenido, etcétera, de conocimiento, se puedan realizar más adelante en el futuro para medir si ha actuado esa curva del olvido que comentábamos antes, o ha actuado más o ha actuado menos, ¿vale? Seguimos con las personas. Nivel 3, veis que lo pongo ya en negrita, más destacado. La aplicación. Hemos sondeado, os hemos preguntado, la mayoría de vosotros decíais, alguno ha dicho el aprendizaje, alguno ha dicho entender los conceptos, que podría ser más el nivel 1, pero la clave está aquí. Es que si no lo aplicamos, no lo aprendemos. El aprendizaje está en equivocarse, en el error. Nos tenemos que equivocar. Hay gente que no se equivoca, pero quiero decir, tenemos más posibilidades de consolidar en nuestro cerebro, en nuestra memoria a largo plazo, esos contenidos, esas habilidades, si somos capaces de aplicarlas en el trabajo, en el flujo de trabajo, de tomar decisiones sobre ellas, de equivocarnos y de que nos corrijan, de que alguien nos observe y vea que lo estamos haciendo bien, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, hasta aquí llega muy poca gente midiendo, ¿vale? Muy poca gente. Estamos midiendo el uso de contenido, la frecuencia de uso, la toma de decisiones, el éxito que tenemos al usar esos contenidos, esas habilidades, las barreras que podemos estar encontrando a pesar de que tenemos conceptos asimilados, habilidades asimiladas, etcétera, etcétera, y qué activadores de uso tenemos automáticos, ¿no? Los triggers famosos que cuando se produce una situación inmediatamente echamos mano de nuestro conocimiento para resolverla, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un departamento de atención de quejas, en un servicio de atención al cliente. ¿Cómo lo medimos? Aquí se complica la cosa. Claro, hay que dedicar recursos a esto, porque, por ejemplo, en el sector retail, pues se hace mucho cliente incógnito. Hay una persona que va y observa que el comportamiento de la persona que previamente ha asistido a la formación en su tienda, en su establecimiento, etcétera, o en su puesto de trabajo, está desplegando lo que se le ha enseñado en la formación o no, qué grado de matching hace con lo que se le ha enseñado, si lo está aplicando bien, no lo está aplicando bien. La observación directa, las escuchas, sobre todo gente que está trabajando al teléfono, la posibilidad de acompañar, de que una persona experta te acompañe a la venta con un cliente y observe y te dé feedback constructivo sobre lo que estás haciendo. Esto ya implica dedicación de recursos y quizás por eso, quizás ese sea el motivo de que prácticamente ninguna organización, al menos ninguna que yo conozca, se toma esto demasiado en serio. Pero es que es la clave. ¿Veis la discordancia, ¿no? La incoherencia, nuevamente? La aplicación es clave, pero no dedicamos recursos a medirla. Muy pocos recursos a medir el nivel 2 y el nivel 1 también, ¿eh? No os penséis que la gente se dedica a medir. En general, muy poco. Al menos, insisto, en mi experiencia. Y esto ya es más complejo, como os decía. Esto hay que dedicarle recursos, ¿vale? Trazamos otra línea, porque a partir de aquí hay otros 2 niveles adicionales, pero estos ya no los obtenemos de las personas. No medimos, no tenemos datos de lo que nos están diciendo las personas o de la observación que hacemos de lo que ellos están haciendo, sino que ya aplican a indicadores del negocio, ¿vale? Por una parte tenemos el impacto, en el cual estamos midiendo producción, productividad, tiempos, calidad, eliminación de riesgos, ventas, ahorros, etcétera, etcétera, que se producen como consecuencia de que en el nivel 3 nuestra gente está aplicando los conocimientos que ha aprendido previamente en el puesto de trabajo. Es decir, lo lógico, lo razonable, aunque hay otros factores que también hay que tener en cuenta, pero lo lógico es que si nosotros hemos aprendido algo, lo hemos consolidado, lo aplicamos en el puesto de trabajo, eso haga que se muevan agujas, se muevan indicadores de negocio que tienen que ver con esos parámetros y con otros que podáis estar pensando ahora mismo, ¿de acuerdo? Y esto, el cálculo también es difícil. Tenemos que tener una cierta cultura de datos y tenemos que tener muy bien relacionado esos cambios en los indicadores que se están produciendo como consecuencia de la mejora de aplicación, de la mejora de rendimiento que se ha generado a través de la aplicación del nivel 3 en el puesto de trabajo. ¿Sí? Se entiende. Y por último podemos llegar al ROI.
Es decir, si por una parte tenemos en la balanza el impacto que estamos generando en un indicador y lo podemos llevar a valor monetario, a veces no lo podemos llevar, ¿vale? Si estamos hablando de un intangible, es más difícil o nos va a costar mucho más dinero, no nos va a merecer la pena, pero si lo podemos llevar a valor monetario en ese lado de la balanza y en el otro de la balanza tenemos lo que nos ha costado la formación, si es un proveedor externo, más los recursos en tiempo de los alumnos, más si hemos tenido que alquilar una sala o un centro de formación o un hotel para desplegar la formación, o hemos tenido que hacer un programa informático o generarlo a través de una aplicación online, lo que sea, etcétera. Todos los gastos los tenemos en el otro lado de la balanza, podemos ahí también ya llegar a un número que nos diga de cada euro que hemos invertido cuánto nos está retornando, ¿no? Ese famoso ROI. Podemos calcular también una relación coste-beneficio y podemos calcular también incluso el payback, es decir, cuánto tiempo tarda en pagarse esa formación que hemos desplegado en función del impacto que ha generado. Y esto ya son fórmulas matemáticas, pero claro, para aplicar las fórmulas tenemos que tener números ciertos y tenemos que estar seguros de los números que ponemos para aplicar esas fórmulas, ¿vale? Es complejo, no es difícil, pero tiene una cierta complejidad y todas las organizaciones no están preparadas. La pregunta que igual os está rondando la cabeza es, bueno, pero yo tengo que llegar al ROI, tengo que llegar a ese nivel 5 en cada formación que haga. Lo vamos a ver ahora, pero ya adelanto que la respuesta es no. En ese mix que hemos establecido de gasto-inversión, tendremos que ver si nos merece la pena y en qué proyectos nos merece la pena llegar al ROI y en qué proyectos no. Ahora lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la metodología. ¿Vale? O sea que esta sería una herramienta que podéis tener aplicada para decir, bueno, pues mira, mi organización se mueve en el 0, que va a ser la mayoría. Yo estoy en el 1 algunas veces, otras veces no. A veces también hago exámenes, puedo llegar al 2. Muy probablemente ninguno de vosotros esté trabajando el 3 y me aventuro a decirlo a riesgo de equivocarme. Y, por supuesto, si no tenemos el 3, que es el que está ahí en negrita, si no aseguramos esa transferencia efectiva al puesto de trabajo, ese learning transfer de manera absoluta, va a ser muy, bueno, no muy difícil, es imposible calcular un impacto y, por tanto, es imposible calcular un ROI. ¿De acuerdo? Y, como todos o la mayoría de vosotros habéis dicho, sabemos dónde está la clave. Sabemos que aplicar en el puesto de trabajo es la clave para conseguir un impacto, pero no lo estamos haciendo. La pregunta sería, a continuación, si lo podemos hacer, si es viable, si hay una metodología o hay algún método en el mercado que nos permita hacerlo. Y vamos a verlo. Pero antes vamos a ver algunas barreras o algunos límites mentales que existen con respecto a este tema de la evaluación de resultados. ¿De acuerdo? Tenemos, por una parte, miedo al resultado. Es decir, si alguien pone encima de la mesa el debate de tenemos que medir, probablemente alguien diga, no, ¿para qué medir? Y lo que está escondiendo realmente es ese miedo, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? A veces levantamos la alfombra y metemos ahí la basurilla de manera consciente o inconsciente y eso supondría levantar una alfombra determinada y darnos cuenta de algo que hemos hecho mal de manera consensuada o no consensuada, me da igual, pero que lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces existe ese miedo al resultado, a lo que deparará la formación. Precisamente porque no le estamos dedicando, como hemos visto antes, el tiempo de calidad que merece, aun sabiendo que es crítica para nuestra organización. Otra barrera que tenemos es que esto es muy difícil, es que es imposible. Me ha dicho mucha gente, esto de medir la formación es imposible. Bueno, es difícil, pero no es imposible, ¿de acuerdo? Es algo en lo que tienes que tener una estrategia, en lo que realmente de eso va esta cuarta clave, de tener una estrategia de medición y que depende de tus características y de tus recursos, pero no es tan difícil, ¿vale? Lo hemos visto. Demasiado costoso. Esto tendremos que contratar a un consultor o tendremos que dedicarle recursos o contratar a una persona solamente para este tema, ni mucho menos. Se puede dejar, en función de esa estrategia que definamos, se puede dejar
definido el proceso y está la tecnología para ayudarnos. ¿Nos va a llevar mucho tiempo? Bueno, nos puede llevar tiempo, efectivamente, sobre todo en proyectos grandes, como vamos a ver ahora, calcular el ROI lleva tiempo y tiene una cierta complejidad, pero sabemos qué territorio pisamos a cambio, es decir, estamos viendo si realmente esa dedicación de recursos en un proyecto estratégico nos está mereciendo la pena o no. Incluso a través de la metodología podemos hacer pronósticos antes de la formación de cómo puede salir realmente esa formación o qué resultado puede arrojar. Otra muy parecida a la primera es, bueno, nadie ha preguntado por esto, nadie ha dicho que tengamos que medir. Yo presento la memoria de formación, ahí están las horas que hemos hecho, la gente que se ha formado, la actividad que hemos desplegado. A ver, perder el tiempo no lo estamos perdiendo. Estamos moviendo cosas, perfecto, sí, pero no tenemos una visión sobre cómo se relaciona eso con el negocio, ¿no? Pero bueno, como nadie ha preguntado por ello, pues lo dejamos sin hacer. Y, bueno, pues, ¿cuáles son las alternativas? Tener esperanza. Hay muchas organizaciones que tienen esperanza en que la formación dé fruto, ¿no? Pero no sé si la esperanza en este caso es una buena estrategia. O podemos pensar en tener suerte. Pues el factor suerte, pues en este caso ya lo siento, pero la suerte no es un factor. Y no hacer nada, pues no sé si es una opción. No sé si es una opción muy, muy viable, realmente. Si estamos partiendo de esa mentalidad de inversión. Si nos conformamos con una mentalidad absoluta de gasto, ¿para qué vamos a medir? Si lo que queremos hacer es controlar y evitar sorpresas, ningún problema, ¿vale? Eso sí, tenemos que asumir lo que estamos dejando de tener, como decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, con todos los cambios que hay en el mundo actualmente, que es la única constante, el cambio, pues es inevitable, ¿no? Progresar en relación con ese cambio es lo que es opcional, lo que cada organización decide si quiere hacer o no, progresar o no progresar. Y para saber si estás progresando o no en términos de formación, pues tienes que medir. Existen varias metodologías en el mercado y yo en su momento me planteé, ¿no? Cada una de estas metodologías, prácticamente todas, tienen un sistema de certificación. Tú te apuntas a 100 y pico horas de curso de certificación y yo estuve analizando en su momento cuál podría ser la más adecuada y me decanté por la metodología ROI porque creo que es la que más fácil es de aplicar a nuestra realidad. Cuando digo nuestra realidad es a la tipología de empresas predominantes en España, que son normalmente pymes. Hay grandes empresas, por supuesto, que también les es aplicable, pero es una metodología muy flexible para aplicar en el tipo de empresa que tenemos en España y además tiene herramientas dentro que aunque no lleguemos a calcular el ROI de todos los proyectos porque no tiene sentido, nos permiten, como la que hemos visto antes de la cadena de valor y la del formulario de admisión, nos permite dejar instaladas muy buenas prácticas dentro de las organizaciones, ¿vale? A partir de ahí vamos a usar el ROI o vamos a elegir qué proyectos tienen que tener ROI y qué proyectos no. No es una obligación. Pero sí, insisto, tiene herramientas que nos pueden venir muy bien para desplegar nuestros procesos y nuestra estrategia de formación y desarrollo. Ahí veis algunas cifras. Es la metodología más usada en el mundo, con más de 9.000 organizaciones que la han implementado. Estamos hablando desde los años 80 aproximadamente, que el señor Jack Phillips desarrolló el modelo. Y bueno, pues se utiliza por todo tipo de organizaciones, por gobiernos y para proyectos de capital humano, no solo para proyectos de formación y desarrollo, que este matiz es importante. Es decir, cualquier proyecto de capital humano que tenga una inversión detrás y que quiera generar un resultado es susceptible de ser evaluado y ser valorado con la metodología ROI. Algunas generalidades sobre este tema, o por desmitificar algunas cosas, el concepto de ROI se usa muy alegremente, ¿no? Todos hablamos de retorno de inversión, pero la metodología, como podéis imaginar, va mucho más allá del concepto. Es los pasos
el proceso, los principios, las reglas que tenemos que tener presentes para llegar a conseguir el retorno de inversión, ¿vale? No es algo que diga, bueno, si haces determinadas prácticas o pones en práctica o desarrollas o pones en práctica algunos procesos que te vamos a contar, obtendrás retorno de inversión. No, va mucho más allá de eso. Es decir, se establecen los parámetros para que matemáticamente tú alcances una cifra más o menos rigurosa, dependiendo de algunas circunstancias, del retorno de inversión que está generando ese proyecto en tu organización, ¿vale? Como hemos dicho, es el método más utilizado, es el método más flexible para la realidad organizacional española y recomendable solo para proyectos estratégicos. Es decir, yo tengo un proyecto que tengo 50.000 euros, vamos a decir, de presupuesto y voy a desarrollar un proyecto de formación este año que me va a llevar el 70% de ese proyecto. Con lo cual, voy a poner, como se suele decir, muchos huevos en una sola cesta, lo voy a fiar mucho a este proyecto que es estratégico para nosotros. Vale, hay realmente un directivo o un responsable de recursos humanos o un director financiero puede levantar la mano y decir, oye, ¿sabemos lo que nos va a traer esto? ¿Podemos estar seguros de desplegar este curso y saber que nos va a generar un impacto? Porque nos vamos a gastar gran parte del presupuesto, ¿no? Esa puede ser un poco el activador de tener que calcular esto. Y como decía antes, es una metodología con herramientas muy útiles que están a disposición, son públicas y que podemos utilizar. Como vamos justos de tiempo, esta es un poco en resumen, el proceso ROI. Os he preparado una versión un poco más simple, porque esto nos supondría unos 15 minutos explicarlo bien, ¿de acuerdo? La clave está en esas 4 cajas más grandes, esas 4 fases de la metodología, que las voy a explicar de otra manera un poco más sencilla en esta diapo. Primero tenemos un plan de evaluación. Si os fijáis, va a tener mucho que ver con lo que hemos visto antes del ciclo de producción, ¿vale? Tiene buena parte del ciclo de producción. La diferencia es que la metodología ROI es prácticamente el eje, el acento, lo pone en la evaluación. Es decir, en cómo la evaluación condiciona toda la configuración del programa que vamos a llevar a cabo. Y esa primera fase, que ahora veremos un ejemplo, es el plan de evaluación. Ahí determinamos qué necesidades y qué objetivos tenemos en cada uno de los niveles que hemos visto de la cadena de valor. ¿Vale? Insisto, ahora vamos a ver un ejemplo y lo vais a entender mejor. Necesidades y objetivos. A partir de ahí elegimos qué solución, diseñamos qué solución, qué acción formativa tiene más sentido y la llevamos a cabo. Eso nos va a dar un primer momento de recolección de datos, sobre todo en los 3 primeros niveles que hemos dicho de satisfacción, reacción, aprendizaje y aplicación, ¿vale? Y esos niveles, esa recolección de datos en tres niveles iniciales y 2 niveles impacto y ROI posteriores, nos ayuda a determinarlo el análisis de esos datos de los 3 primeros niveles que recogemos, ¿vale? O sea, son 2 fases. Una primera fase con los 3 primeros niveles y una segunda fase con el impacto y el ROI. Y si veis, ahí está la relación, ¿no? Como hemos determinado unas líneas de referencia, unas líneas base para cada uno de los niveles, hemos determinado cuál es la necesidad y cuál es el objetivo de negocio en cada uno de esos niveles, luego vamos a estar comparando los resultados que obtenemos en cada uno de esos niveles y vamos a ver en qué medida ha sido exitoso comparando la línea de base inicial con el resultado que hemos obtenido tras ejecutar la formación. Parece un poco enrevesado, pero ahora con el ejemplo lo vais a entender mejor. Y una cuarta fase, un cuarto periodo, que tiene que ver con reportar siempre a las partes interesadas. Estamos en el lado completamente antagónico al miedo al resultado. Aquí tenemos que contar lo que ha pasado, pase lo que pase, aunque haya resultados negativos. Si hay resultados negativos, obedecerá a algo que hemos hecho mal y tenemos que analizarlo. Por eso pone ahí ese black box thinking, que es un poco pensamiento de caja negra, ¿no? Hacer un poco retrospectiva y ver
cómo hemos desarrollado el curso, el programa y dónde podríamos ahorrar o dónde podríamos impactar más. ¿Vale? Entonces, con esas 4 cajitas de plan de evaluación, recolección de datos, análisis de datos y reporte, es como se despliega la metodología ROI. Insisto que esto es algo en lo que cada uno de vosotros se puede certificar, ¿eh? No es un tema exclusivo. Quiero decir, al final tú te pones en contacto con el instituto, hay certificaciones en español y cada uno de nosotros se puede certificar y estar más familiarizado con esta herramienta. A lo que voy, o la aplicación práctica que puede tener a través de esta webinar que os estoy contando, es sobre todo las herramientas que podemos usar para orientar nuestra estrategia y establecer ese mix de mentalidad necesario para desarrollar esa estrategia. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, que lo vais a entender mucho mejor. Nos quedan 5 minutillos. Vamos a hacerlo rápido. Voy a desarrollar el ejemplo con la última herramienta que vamos a ver, que es la conversación de alineamiento, lo que se llama la conversación de alineamiento. Es decir, ¿quién tiene esta conversación? Tiene la conversación la persona responsable de formación y desarrollo de recursos humanos, como queramos llamarlo, dentro de la organización, y los solicitantes, los peticionarios, los que están poniendo encima de la mesa la necesidad, ¿vale? El punto inicial, aquí se empieza por el final, ¿vale? Es un poco contradictorio, pero se empieza por el final. El punto inicial es qué retorno vamos a tener, cuál es el problema o la oportunidad que tenemos y cuánto vale esa oportunidad. Imaginad una empresa que ha tenido durante 3 años seguidos un problema de ciberseguridad y eso le ha costado, en términos de recuperar datos, en términos de pagar multas, le ha costado 300.000 euros, ¿vale? Ha tenido un impacto de 300.000 euros. Pues ese sería el valor de la oportunidad de que hagamos una formación con nuestra gente para evitar que eso se vuelva a producir. Siguiente paso, necesidades de negocio. ¿Qué métricas clave de negocio, si se mejoraran, indicarían que se está abordando el problema o la oportunidad de manera adecuada? En este caso lo tenemos claro, ¿no? La partida de trabajo adicional o de tiempo imputado a recuperar datos o las sanciones que hemos pagado o, bueno, la imagen reputacional sería un intangible, tendríamos más difícil llevarlo a valor monetario, pero también lo tendríamos que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Siguiente paso, necesidades de desempeño. ¿Qué cambio de rendimiento específico debe producirse para mejorar los indicadores de negocio y qué métricas indican que este cambio se está produciendo? Aquí lo tenemos claro. ¿Qué cambio de rendimiento? Evitar las brechas de seguridad. Tenemos que asegurar que la gente que trabaja en nuestra organización, su manera de actuar, su manera de trabajar en el día a día es sin riesgo. Eliminamos el riesgo de que se produzcan brechas de seguridad. Entonces, la formación tiene que ir orientada directamente a eliminar ese riesgo. ¿Qué tenemos que aprender? Necesidades de conocimiento. Si en el trabajo tenemos que cambiar nuestro modus operandi, ¿vale? ¿Qué conocimientos o habilidades tenemos que adquirir a través de la formación para cambiar ese modus operandi y evitar o eliminar, mejor dicho, ese riesgo que tenemos? Y por último, ¿qué tiene sentido para nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Va a ser una formación de 2 sesiones intensivas de 8 horas? ¿Van a ser píldoras de 15 minutos? ¿Qué tiene sentido en nuestra organización? ¿Cómo podemos hacer que tenga sentido para nuestra gente, mentalizarlos, sensibilizarlos de que este es un problema importante? Si os fijáis, hemos ido bajando por la cadena de valor, pero al revés. Hemos empezado por el retorno, por la recompensa final que vamos a obtener. Hemos bajado un escalón hasta el impacto, hemos bajado otro escalón hasta la aplicación, hemos ido al aprendizaje y hemos ido a la reacción, a la sensibilización, al nivel 1. ¿Vale? Y ahora subiríamos la escalera al revés. Tendríamos que determinar en cada uno de esos niveles de la cadena de valor qué objetivos de sensibilización tendremos que darle un número, qué nivel de aprendizaje tenemos que alcanzar. Por ejemplo, que nuestra gente en el examen derivado de la formación o en exámenes periódicos derivados de la formación de ciberseguridad tienen que sacar un 10 sobre 10. Somos muy ambiciosos, tienen que sacar un 10 sobre 10 y esto se lo hemos contado a la gente y saben que tienen que sacar un 10, es decir, se lo tienen que tomar muy en serio porque nos está costando 300.000 euros. ¿Vale? ¿Cómo aseguramos
que en el puesto de trabajo ellos han eliminado esas brechas de seguridad, cómo estamos asegurando realmente que estamos consiguiendo ese efecto, ¿vale? Que estamos eliminando ese riesgo, con lo cual pues tendremos que mandarles emails trampa, tendremos que hacerles determinadas pruebas para que ellos en el flujo de trabajo nos muestren que ya no hay riesgo, que ya no va a haber brechas de seguridad, que ya no va a haber conductas dentro de los trabajadores que hagan que se produzca ese riesgo que luego nos ha generado la multa, el retrabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues qué indicadores, cómo vamos a impactar en los indicadores, que sería en este caso eliminar las sanciones y eliminar los gastos derivados del tiempo que estamos recuperando datos, etcétera, etcétera. Y, por último, qué retorno de inversión tiene eso, ¿no? Lo que decíamos antes de la balanza. Tenemos el impacto que se nos ha generado, hemos eliminado completamente el riesgo, con lo cual ya no tenemos esos 300.000 de los últimos 3 años, es decir, podríamos decir que ya no tenemos 100.000 de impacto este año y, por otra parte, nos ha costado desplegar el programa, el tiempo de la gente, etcétera, etcétera, nos está costando X y ahí ya podemos calcular el ROI. ¿Vale? Lo he explicado muy rápido, pero creo que es gráfico el ejemplo, es decir, eso así con cada, digamos, programa de formación o con cada curso que realmente tenga, como decía antes, impacto estratégico. Si yo tengo un curso de Excel que lo tiene mi equipo de administración, que me cuesta 1.500 euros, que es de 8 horas, pues no tiene mucho sentido que calcule el ROI, porque tengo que poner en marcha esta operativa de medición que es un poco compleja, más sencillo de lo que parece, pero realmente no me merece la pena para 1.500 euros. Pero si tengo un programa que me está costando mucho dinero, que implica a la gran mayoría de mi plantilla, que realmente tiene un recorrido muy amplio o muy estratégico, voy a poder tener esta herramienta para calcular ese retorno de inversión. Insisto, hasta al punto del pronóstico. Puedo jugar un poco a hacer pronóstico de cómo impactaría si desarrollo ese programa en mi cuenta de resultados, ¿vale? Recapitulando, y termino ya para dejar espacio para las preguntas, que es lo más interesante. Clave 1, mix de mentalidad, inversión, gasto, en función de mis características. Clave 2, la formación es un producto que tengo que cuidar, cuya calidad y cuyo despliegue tengo que cuidar, porque está destinada a que mi equipo crezca y se desarrolle, por tanto, a que se desarrolle mi organización también. Punto 3, conocer cómo funciona la cadena de valor, la cadena de impacto que genera la formación. Y mentalidad, y clave 4, perdón, tener una estrategia de medición con la herramienta ROI o con otra que podáis conocer o que os puedan comentar, pero por lo menos tener claro cómo me puedo medir en esas, cómo me puedo mover en esa estrategia de medición y si estoy pensando en que parte de mis recursos de formación tienen que estar orientados a negocio, realmente tengo que medir cuáles son esos resultados, si no va a ser todo ciencia ficción, prácticamente cercano a la esperanza, a la suerte, lo que decíamos antes, ¿no? Me tengo que sentar a medir y tengo que dedicar recursos a ello. ¿De acuerdo? Y hasta aquí